A 17 días de su desaparición, esta noche el cuerpo de Leslie es velado en la Ciudad de México después de que su cuerpo fue encontrado ayer en Guerrero y trasladado hoy a la capital de la República. En San Luis Potosí no se ha localizado a 41 migrantes que fueron secuestrados la madrugada del lunes cuando viajaban en un autobús por la carretera federal 57 a la altura de Matehuala. El dueño del autobús confirma que supuestos integrantes del Cártel del Golfo lo llamaron para pedirle $1,500 por cada uno para liberarlos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está de acuerdo con la propuesta de hacer una consulta popular para que la gente decida si los ministros de la Corte deben ser electos por voto ciudadano. Aprovechando el tema, de nuevo, se fue contra el Poder Judicial. La titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, se lanza contra el equipo mexicano de nado sincronizado que se llevó 3 oros y un bronce en el Mundial de Egipto. Las llamó deudoras, mentirosas, dijo que por ella podían vender calzones, Tupperware o Avon, pero que sus logros no son reconocidos por la comisión. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió hoy la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, puso fin al juicio político que buscaba destituirlo por acusaciones de corrupción. Pide elecciones legislativas y presidenciales. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. 16 días después de su desaparición, el cuerpo de Leslie Martínez fue encontrado ayer en Huitzuco, Guerrero. Así lo confirmaron sus familiares, quienes la identificaron físicamente. Están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que serán entregados en una semana aproximadamente por las autoridades de la Ciudad de México. Pero el cuerpo de Leslie ya fue entregado a su familia tras ser trasladado desde Iguala hasta la Ciudad de México. Estas son imágenes en vivo. Ahí está mi compañero reportero Luis Alfaro. Esta noche el cuerpo de Leslie es velado en su casa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí está su familia, sus amigos. Sobre el hallazgo habló esta noche su padrastro. El papá lo confirmó. Fue la primera persona que entra, realiza el hallazgo de su hija, la ve. Lo principal, el tatuaje que trae en la mano que dice Peyton, que es de su hija. Fueron 16 días de búsqueda intensa, que nunca bajamos la guardia, que hicimos todo lo humano que estaba en nuestras manos para pudimos lograr nosotros la localización. Y al día siguiente, que no se hizo búsqueda ni nada, resulta que encuentran el cuerpo de Leslie. El presunto feminicida de Leslie sigue prófugo. Alejandro Alberto, su expareja, es con quien fue vista por última vez en compañía cuando salieron de la Ciudad de México con rumbo a Tequesquitengo, en Morelos. Presuntamente este sujeto confesó a su madre que él había matado a Leslie, por lo que la Fiscalía de Morelos mantiene activa su ficha de búsqueda. Actualizaron hoy la fotografía. El lunes, en este espacio, vimos el video donde 5 estudiantes se vistieron y actuaron como sicarios, sometiendo a un compañero a quien fingen disparar en la cabeza. El video fue grabado como parte de una elección de alumnos en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar en Sonora. Una comentario para todos aquellos que van a votar por el Partido Rojo. Voten por el negro, que se llama la boleta de texto. ¡Puro pozolero! Una comentario para todos aquellos que van a votar por el Partido Rojo. Voten por el negro, que se llama la boleta de texto. ¡Puro pozolero! Bueno, la Secretaría de Educación en Sonora informó que están acercándose con directivos del plantel para que reintegren a los muchachos que fueron expulsados. Considera que los jóvenes deben continuar con sus estudios y refrenda su compromiso con el derecho de las juventudes a la educación. La Secretaría también precisa que los alumnos van a recibir apoyo psicológico y socioemocional para erradicar cualquier tipo de violencia o conducta negativa que altere el ambiente de paz del centro escolar. Los jóvenes involucrados reconocieron que no fue correcto lo que hicieron. Se defienden asegurando que solo se trató de un juego. No sé si sería la correcta, tampoco creo que haya influido miedo, porque era solamente
como un juego. Sí, era de broma. Se les salió de control. Es que no dicen ni a quién le van a hacer algo, nomás dicen, no, que esto le va a pasar o que no voten por enero y ya. Saskia Niño de Rivera, activista, vocera de la Fundación Reinserta, cofundadora, coincide en que la solución a este tipo de problemas no es, desde luego, expulsar a los jóvenes. Aquí lo más delicado que tenemos que tener cuidado es que bajo ninguna circunstancia se corran a estos niños pensando que esa es una solución a este problema. A los niños que son más problemáticos, que muestran más símbolos de normalización de la violencia, son los niños que más tenemos que agarrar y ponerles atención. Es importante que las escuelas regresen a ser espacios seguros para salvar la vida de los menores de edad en este país. Bueno, esta misma tarde, Julián Martínez, director de Educación Tecnológica y Ciencias del Mar, informó a Milenio que los estudiantes iban a ser reincorporados, pero que los suspendieron 15 días como una medida disciplinaria. Un juez de Oaxaca vinculó a proceso a Cruz Irving Martínez, quien el viernes agredió a machetazos a 3 ciudadanos argentinos, entre ellos Benjamín Gamón, de 23 años, quien murió el lunes tras resultar con lesiones graves en la cabeza. El hoy imputado es acusado de tentativa de homicidio y lesiones calificadas, por lo que fue trasladado al penal de alta seguridad de Mahuatlán. Mientras, sobre el caso del turista canadiense, Víctor Mazón, asesinado también en Oaxaca el lunes, el fiscal José Bernardino Rodríguez dijo que fue atacado tras una riña en un bar por el pago de una cuenta. Por su parte, Eva Castillo, la esposa de este joven, contó a Milenio que Víctor había salido a un bar y un par de horas después le mandó un mensaje asegurando que unas personas no lo dejaban salir. Luego le llamó para decirle que lo querían asaltar y esa fue la última vez que habló con él. El dueño de la renta del coche se presentó conmigo y me dijo que sí, que al parecer que le habían querido robar su coche y que él había intentado escapar. Y que fue ahí cuando le dispararon. Me llaman de la fiscalía preguntándome mi nombre y si conocía a Víctor. Les dije que sí, le pregunté qué había pasado, no me quiso decir nada y que por favor me dejaran identificarlo. No me lo permitieron en ningún momento. José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, fue sentenciado a 92 años y medio de prisión y a pagar casi $1 millón de multa por su responsabilidad en el secuestro de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular, entre ellos el activista Arturo Hernández, quien fue encontrado muerto en 2013. La medida fue dictada por el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura, el mismo que absolvió a Abarca por delincuencia organizada por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014. Por este delito también ha sido absuelto el líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, ya que la Fiscalía no pudo demostrar la existencia de esta organización delictiva a la que se le adjudicó la desaparición de los muchachos. El juez excluyó 47 pruebas testimoniales obtenidas bajo tortura o detenciones ilegales y determinó que estas declaraciones no mencionaba la existencia del grupo de Guerreros Unidos. También aclaró que la sentencia no debe entenderse como que no existe el grupo ni que los hechos denunciados no hayan sucedido, sino que las pruebas de la Fiscalía no han podido probarlos. El conductor de un tráiler que circulaba sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de Polotitlán, en el Estado de México, fue agredido a balazos por sujetos que presuntamente intentaron asaltarlo. No consiguieron su objetivo. Los delincuentes que utilizaron las camionetas para rodear y frenar el paso del tráiler lograron escapar. A 3 días de que una niña de 11 años murió a causa de una bala perdida durante una balacera en San Miguel Topilejo, en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, ahora sujetos armados fueron captados disparando al aire en una fiesta en la alcaldía Gustavo A. Madero. Estas son imágenes de una fiesta celebrada en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Ahí, un grupo de personas saca un par de armas largas y dispara al aire.
Pese a los estruendos generados por las detonaciones, los asistentes no hacen nada por refugiarse y evitar ser víctimas de una bala perdida. Tampoco hacen algo por detener a los responsables. Sin importarles el peligro que representa disparar al aire, los sujetos armados lo hacen más de una vez, hasta dejar vacíos sus cartuchos. Y de esta forma, como si fuera motivo de orgullo, los responsables presumieron en redes sociales su fiesta con banda en vivo y sus disparos al aire. Todo en total impunidad, sin que nadie les dijera nada y sin que ninguna autoridad apareciera en el sitio. Azucena a las 10. 9 de los 50 migrantes secuestrados el lunes en la carretera 57 a la altura de Matehuala, en San Luis Potosí, lograron escapar de sus captores. 9. Y se refugiaron en territorio de Nuevo León, según confirmó el secretario de Seguridad de ese estado, Gerardo Palacios Pámanes. De los 41 migrantes restantes y los 2 conductores de autobús no se sabe nada, por lo que las autoridades federales y estatales han desplegado un operativo de búsqueda. La madrugada del 15 de mayo, un autobús turístico de la empresa Geva Tours fue secuestrado cuando circulaba sobre la carretera federal 57. Había salido de Tapachula, Chiapas, el sábado con 50 migrantes centroamericanos a bordo y 2 choferes. Se dirigían a Monterrey, Nuevo León. Un desvío en la ruta fue detectado por el dueño de la empresa, Perfecto Vázquez García, a las 2 de la madrugada. De acuerdo con las coordenadas del GPS, el autobús salió de la carretera 57 y durante 15 minutos se internó entre brechas hasta la comunidad de San Pablo, municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. En ese poblado estuvo detenido 15 minutos más. Luego se incorporó nuevamente a la vía federal. El secuestro se confirmó a las 4 de la mañana, cuando Perfecto Vázquez recibió una llamada de un grupo criminal. A las 4:30 de la mañana me llaman unas personas que dicen llamarse del Golfo, Cartel del Golfo, y me dicen lo siguiente: tenemos aquí un autobús con personas ilegales. ¿Quieres continuar tu viaje? Me vas a dar $1,500 por cada persona para que yo te entregue tu autobús, las personas y tus conductores. Después de más de 15 horas de monitoreo, el autobús fue localizado abandonado en la localidad de Los Medina, Nuevo León. La Secretaría de Seguridad de esa entidad informó que localizó a 9 de los 50 migrantes secuestrados, 7 originarios de Venezuela y 2 de Honduras. Las autoridades presumen que los migrantes no fueron bajados en territorio potosino, y es que los que lograron escapar declararon que sometieron a golpes a uno de sus secuestradores y estuvieron cautivos en una casa de seguridad en el municipio de Doctor Arroyo, en Nuevo León. Aún así, los operativos de búsqueda se realizan en las zonas fronterizas de ambas entidades. Este tramo tiene infinidad de brechas, por ahí se están haciendo los recorridos. La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos descartó que la empresa Geva Tours esté involucrada en una red de tráfico de personas. Eran migrantes que traían un permiso para transitar dentro del territorio nacional y fue así que por eso el transportista los estaba trasladando. Se sabe que entre los pasajeros había niños, mujeres y hombres de origen hondureño, guatemalteco, haitiano y venezolano que contrataron el autobús para acercarse a la frontera con Estados Unidos. Rocío López y Gerardo Duque, Azucena a las 10. 9 de los 50 lograron escapar. Esta tarde en San Luis Potosí nos dicen que encontraron a 6 migrantes más, pero no se ha confirmado si estos 6 migrantes corresponden a este grupo de personas secuestradas ahí en la carretera federal 57 en Matehuala. Vamos a esperar. El presidente aceptó que los migrantes corren muchos riesgos al cruzar el territorio mexicano, por los que les pide no arriesgarse. El llamamiento, los hermanos migrantes, no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros, que les dicen que si consiguen 5, 6 mil, 8 mil dólares, los van a poner en Estados Unidos, pero que tienen que atravesar por México. Corren muchos riesgos, muchos riesgos. En la misma conferencia, el presidente dijo que está de acuerdo con que se realice una consulta para que los ciudadanos decidan si los ministros deben ser electos por voto popular. Incluso él ya dictó la pregunta. Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo, además es legal
Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya. Y a votar. Y aprovechando el tema, arremetió de nuevo contra el Poder Judicial. Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido, que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Entonces, sí hay que renovarlo. Mientras, la polarización se hace presente también afuera de la Suprema Corte, donde se ha sumado un grupo de ciudadanos que defienden a los ministros en el mismo espacio donde otro grupo de personas piden la renuncia de 8 de los 11 ministros de la Corte. Norma Lucía Piña, eres una heroína. Corrupto, es un honor estar con La polarización llegó a las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde este miércoles organizaciones sociales pidieron firmas, unas para respaldar a los ministros, otras para exigir su destitución. Solo lo que queremos es que se dejen de lanzar insultos cobardes y son machistas porque son contra una mujer en particular. Y vamos a sacar a todos estos magistrados que no sirven para nada. Es lo que nosotros estamos en contra. ¿Cómo que están ganando 600,000 pesos? Desde el 24 de marzo, un grupo de manifestantes que se opone a que Norma Piña Hernández presida el máximo tribunal, fueron colocadas sobre la fachada cartulinas de colores con leyendas como ministros corruptos no vencerán, fuera Piña y magistrados corruptos, y Norma Piña renuncia. Hoy, un grupo de defensores de la autonomía del Poder Judicial les hizo frente. Pues nosotros defendemos a la República, nuestra acción tiene una duración específica. Ya nos vamos, nuestros compañeros están entregando un ramo de flores a los ministros y nuestros documentos firmados. Yo soy un voluntario y yo no vengo a que me paguen. Yo es una acción social que hago para toda la ciudadanía, ¿sí? Porque yo quiero el cambio. A pesar de que un grupo de manifestantes vende tazas, playeras y llaveros de la Cuarta Transformación, e incluso AMLitos, ambos bandos aseguran que no obedecen a intereses de partidos ni grupos de poder. Queremos que vean la diferencia de lo que es una manifestación ciudadana a lo que es una manifestación de porros pagados. Aquí no hay acarreados, aquí nada, aquí nosotros traemos esto y aquí nos quedamos. Para Azucena a las 10, Amílcar Salazar Méndez. A todo esto que ya vimos se suma una, por decirlo menos, extrañísima denuncia del presidente del Senado, Alejandro Armenta, quien dice que recibió mensajes de WhatsApp de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y que ya pidió una aclaración. He enviado un escrito a la Corte. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presente. Me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año. Recibí mensajes con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. Es un hecho que de concretarse sería lamentable. ¿Y por qué primero no esperan a que se concrete? ¿Por qué primero acusan, señalan? Imagínense a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación escribiéndole además al senador Alejandro Armenta mensajes como estos. Esos son algunos, fueron muchos, pero mensajes como este. Hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Imagínense nada más qué absurdo. Bueno, sigo leyendo. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Norma, dígame, le contesta el senador.
lo que le escribí. Sí, y usted lo puede hacer. Totalmente, le contestaría la ministra. Usted tiene calidad moral para preguntarme ello, le dice el senador. Ella le responde totalmente. Él le dice, qué bueno. La vida nos juzgará, dice la ministra. Bueno, evidentemente, bueno, esto es de veras, es ridículo, ¿no? La vida nos juzgará. Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. Sin duda, a usted ya todos me está amenazando, dice Armenta. Claro que lo voy a hacer. Le reto a que me lo diga en público. Para nada, estoy convencida que la verdad siempre triunfa, habría dicho la ministra. Y él le dice, le reto, porque es muy valiente, a que tenga el valor de decirlo en público y que no se escude en su cargo. Para nada, caritas felices, la ministra de la Corte, para nada, jajaja. Y dice Armenta, tengo 34 años de vida pública. Y la ministra, Piña, le habría dicho, Dios lo bendiga. Dios la bendiga a usted también. Imagínese nada más. Bueno, ya nos seguimos, porque bueno, es absurdo, es absurdo. Y bueno, antes de señalar, pues se tendría que investigar y confirmar. Pero aquí la intención no es esa. La intención es tirar la piedra y esconder la mano. Como dicen, lo que no mancha tizna. Eso es lo que se está intentando. La ministra, que no ha dado ni siquiera una entrevista, ni siquiera un posicionamiento público, ¿usted cree que va a mandar esos mensajes a las 9 de la noche y además al senador Armenta? Bueno, esta denuncia de Armenta provocó un encontronazo con la oposición. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada, es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados. No vengan aquí a crear cortinas de humo. Concluyo, por favor, concluyo, presidente, diciendo, ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle. No tienen los votos, mejor pónganse a trabajar, porque los muertos de AMLO cada vez son más. Mi solidaridad y la del grupo parlamentario es inquebrantable con la jueza constitucional Norma Piña. Solidaridad con la República es solidaridad también con el presidente, aunque cometa estupideces, aunque proponga tonterías, aunque haga circo mañanero, aunque haga consultas babosas para nombrar a los ministros de la Corte. Bueno, pues ahí esa situación con la Suprema Corte, mientras en el tema del 2024, pues continúan los desencuentros entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, aspirantes ambos a la candidatura presidencial de Morena. Primero, recordará, fueron las bardas, luego el apoyo de los gobernadores y ahora el pretexto fue si deben o no renunciar para enfrentar la encuesta de selección del candidato. Por el momento no tenemos pensado renunciar, todavía tenemos muchas cosas que cumplir en la ciudad y eso en todo caso pues se verá después si es que salimos arriba en las encuestas. Gracias. Claudia Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncio? Mientras el senador y también aspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal, ahora dice que si Morena realiza la encuesta para elegir al candidato, él no va a participar porque ya aprendió la lección. Si la encuesta la lleva a cabo el partido como en el 2017, no participaré, porque sería volverse a quemar con la misma leche, no habría aprendido la lección. Ya no es un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación que acepta que hace 5 años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación. ¿A qué se refiere Ricardo Monreal? A lo que nos dijo hace pocos días en Café Milenio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien mencionó que en 2017 Ricardo Monreal quedó en cuarto lugar en la encuesta de Morena, a pesar de que otras encuestas lo ponían en primer lugar. Entonces me dice, las encuestas como las que proponga Mario Delgado o la dirigencia del partido, los tiempos igual, debate sí o no. Miren, le voy a poner un ejemplo regresando a lo de las encuestas. Hace 5 o 6 años, cuando teníamos tiempo, pues veíamos
las encuestas que se hacían públicas rumbo a la elección de jefa o jefe de gobierno aquí en la ciudad, y yo no recuerdo que hayan publicado los medios de comunicación una donde dijeran que Claudia iba en primer lugar. Todas ponían sin ninguna duda a Ricardo muy por encima de todos. La sorpresa es que se hace una encuesta de acuerdo al método o a lo que la Comisión Nacional de Encuestas había propuesto, y resulta que quien todas las encuestas de los medios de comunicación ponían en primer lugar, creo que terminó en el cuarto. Ricardo Monreal. Mientras, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, hace un llamado a Monreal y a Ebrard a que creen su propia corriente, la corriente democrática en Morena, como lo hizo él, dijo en el 87 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y con Ifigenia Martínez cuando eran parte del PRI. Escribió Muñoz Ledo: Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo y Ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros lo creamos en el PRI y, en su caso, un Frente Democrático Nacional aliado a otros partidos. Siguiendo de corcholatas, solo se degradan, dice Porfirio Muñoz Ledo. Mientras, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien también aspira a ser candidato presidencial de la posible alianza con Morena y el Verde, reprochó al presidente que lo excluya como una de sus corcholatas. El compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. No, bueno, eso no es correcto. Compañero presidente, eso no es correcto. Se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE. El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. Bueno, la alianza de Morena con el PT y el Verde aún no está definida, según me dijo esta tarde el coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, quien dice que él va a ser el candidato presidencial de su partido. ¿Y usted está pues anotado para ser un posible candidato de la alianza con Morena, el PT, en el 2024? Todavía no se han establecido si van a haber alianzas. Yo lo que te digo es que voy a ser candidato de mi partido, el Partido Verde. ¿Y que lo metan a la encuesta junto con Gerardo Fernández Noroña y los morenistas? Yo voy a ser candidato, en caso de participar, del Partido Verde. ¿Con Morena o sin Morena? Del Partido Verde en este momento. O sea, ¿puede ser sin Morena? Del Partido Verde en este momento. ¿Aparece en la boleta Manuel Velasco como candidato? Del Partido Verde, que es mi partido. No puedo hablar de una alianza cuando todavía no hay una alianza formal y no nos han convocado. Usted va a ser el candidato del Partido Verde. Llegado el momento de la convocatoria, estaré listo para participar. Y no necesariamente en alianza con Morena. En este momento no. Sin embargo, tenemos una alianza que muy probablemente se refrende a nivel nacional. Bien. Bueno. El Partido Verde ha ido en alianza en su caso con el PRI, luego con Morena. Ahora dice Manuel Velasco, yo voy a ser el candidato. Vamos a ver cómo funciona esto para presionar en algún momento la alianza con Morena y con el PT. Por cierto, en contradicción a lo que me dijo ayer la dirigente del Verde, Karen Castrejón, hoy el senador Velasco no descarta la posibilidad de que el partido decline a favor de Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila. ¿Podrían declinar a favor de Guadiana? Lo que nosotros estamos planteando es una encuesta. Si la diferencia del Partido Verde es la diferencia para que se logre la alternancia en Coahuila, sí analizaríamos seriamente apoyar a Morena para que se logre la alternancia. Por lo pronto, todavía hay posibilidad de que Lenín Pérez, dependiendo de los resultados de la encuesta, pueda declinar a favor de Armando Guadiana. Yo no hablo a nombre del candidato, yo te hablo a nombre del partido. La decisión de Lenín es personal. ¿Llamar a los verdecologistas a que voten por Morena y dejar al candidato? Es correcto. Sería un tema que tendríamos que hablar con el candidato. Bueno, pues ya lo veremos. Ahora es en Tamaulipas donde se reporta un nuevo brote de meningitis similar al originado en Durango, que mató a 39 personas. Autoridades de salud de Texas
advirtieron que 5 ciudadanas resultaron contagiadas por meningitis, una de ellas murió, luego de someterse a procedimientos estéticos en los que se usó anestesia epidural, es decir, en la médula espinal. Tras esta alerta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos lanzaron una advertencia y pidieron a los ciudadanos cancelar o posponer cualquier cirugía en Matamoros que requiera este tipo de anestesia. También hay 3 mujeres mexicanas que contrajeron meningitis, con lo que el número de casos por el momento es de 8. Una de ellas, murió. El gobierno de Tamaulipas clausuró las 2 clínicas donde se llevaron a cabo estos procedimientos, la clínica K3 y la clínica Riverside, mientras la Secretaría de Salud confirma que hay 168 casos sospechosos, que tiene registro de 400 pacientes que se operaron en estos lugares entre marzo y abril, y hace un llamado a que se reporten con las autoridades quienes se sometieron a algún procedimiento en marzo o abril en estas clínicas, que se reporten con las autoridades. Hoy hablé con el secretario de Salud, con Vicente Hernández, quien me dijo que todas las mujeres afectadas, al igual que en Durango, recibieron anestesia epidural, lo que se conoce como raquia, y que se usó el mismo medicamento que se utilizó en Durango. ¿Se utilizó este medicamento de la bupivacaína? Sí, es correcto. Esa es la anestesia. La anestesia. Todos los casos, los 8, tienen como denominador común que les aplicaron esta epidural, esta anestesia en la espalda, doctor. Sí. Y el otro tema es, ¿todos se sometieron a una cirugía en particular o eran distintas cirugías estéticas en diferentes partes del cuerpo? Diferentes cirugías estéticas. En este espacio hemos denunciado al menos desde el 2021, finales del 2020, las malas condiciones en las que opera el hospital del IMSS número 20, el conocido como La Margarita, en Puebla. La situación no mejora, al contrario, va empeorando porque además de sus propios problemas, este año el hospital está más sobresaturado porque deben recibir a pacientes que eran atendidos en otro hospital, el que era el más grande de Puebla, pero que tiene daño estructural desde el sismo del 2017. Saturación de pacientes, mobiliario e infraestructura dañada y carencia de medicamentos forman parte del calvario que derechohabientes del Hospital La Margarita del IMSS tienen que soportar en Puebla. No hay pacientes que están sentados en una silla. Así. Mi hija dice una vez, viene porque se siente mal, ¿no? Y estar sentada, pues no creo que sea lo mejor. Ahí están en el suelo. Dice, ni en camilla están, mamá, están unos en una silla y otros en el suelo, desde su suelo. Es que eso es inhumano. Todo inició tras el terremoto del 2017, que dañó estructuralmente al Hospital de San Alejandro, el complejo médico del IMSS más importante en Puebla. Fue necesario trasladar a los pacientes a La Margarita y con ello inició la saturación que más de 5 años después ni el gobierno estatal ni el federal han logrado resolver. El IMSS establece que por cada 1000 derechohabientes se debe de contar con una cama de hospital. Tenemos apenas 0.4 camas de hospital por cada 1000 derechohabientes. El Hospital La Margarita se encuentra evidentemente rebasado, atiende el triple de pacientes que debería. El director del IMSS aceptó que hay deficiencias, como elevadores descompuestos, tuberías rotas o fallas en la caldera. Ha habido mucho trabajo interno. Desafortunadamente tuvimos evidencia de que ese elevador intencionalmente se descompuso. Posteriormente hemos visto también videos que son falsos de otras etapas. Claro. La construcción del nuevo hospital de San Alejandro, prometida en 2019 y programada al menos 8 veces, sigue detenida, pese a que a principios de este año se dijo que la demolición del antiguo edificio ya había concluido. Desde Puebla, con información de Miguel Ceballos, Azucena a las 10. Gilgamesh, 1 hasta el fondo. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil se estrelló literalmente con una nota de Ernesto Méndez. No parece tan importante, no trata de votos y elecciones, de la violencia, de la corrupción de este gobierno. Solamente informa lo siguiente. En un escenario catastrófico, sin la presencia de lluvias o escurrimientos, el agua que queda almacenada en el sistema Cutzamala solo alcanzaría para abastecer 34 semanas al Valle de México. Como diría la extinta madre de Gil en sus momentos más poéticos, nos lleva a la chingada.
El sistema Cutzamala tiene un gasto promedio de más de 9 millones de metros cúbicos de agua a la semana para surtir a 5 millones de habitantes de 12 alcaldías de la Ciudad de México y 14 municipios del Estado de México. Se calcula que aporta alrededor del 23% del recurso que demanda la región. Muy bien. Las sequías prolongadas ligadas a la emergencia climática, nos dice Méndez, provocan que cada vez haya menos agua y ni el bombardeo de nubes, iniciado el pasado 28 de marzo como medida desesperada, ha dado resultados. Todo es muy raro, caracho, como diría Ralph Waldo Emerson. Podría decirse que el sentido común es la línea más corta entre dos puntos. Un equipo de investigación dio a conocer imágenes del primer escaneo en 3D y de tamaño real de los restos del Titanic, que puede ayudar a los científicos a determinar con mayor precisión las condiciones en que el barco naufragó. Son las imágenes más nítidas que se tienen desde que los restos fueron descubiertos en 1985. El barco más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico. Usando la técnica del mapeo del suelo marino, se obtuvo un modelo digital en tercera dimensión que permite apreciar detalles del barco y comprender un poco más cómo fue el naufragio. Las imágenes confirman que el barco se partió en dos. También se observa la proa llena de estalactitas de óxido y toneladas de hierro torcido y oxidado. Arriba se encuentra la cubierta, con un enorme hueco creado por el vacío de una gran escalera que aún se mantiene de pie, y el cuarto de comunicaciones desde donde se pidió auxilio la noche del naufragio. También se aprecia la inmensidad del barco, y son visibles algunos detalles que no habían sido captados, por ejemplo, el número de serie en una de las hélices, o los restos de las puertas y ventanas, así como botellas de champán todavía encorchadas, y decenas de zapatos sobre el sedimento. El escaneo se realizó en el año 2022 utilizando sumergibles controlados de manera remota. Durante más de 200 horas, se captaron más de 700,000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. The resolution is phenomenal, genuinely phenomenal. I've not seen anything of that resolution. This will allow scientists, historians to re-understand how the Titanic came to be where it is, and it's also it's a snapshot in time. Se espera que las imágenes arrojen nuevos datos sobre lo que ocurrió exactamente al Titanic, que naufragó en 1912 y en el que murieron más de 1,500 personas. Azucena, a las 10. Y mire, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, pues usted la va a escuchar, las declaraciones que hizo contra las campeonas, contra las integrantes del equipo de nado sincronizado, que ganaron 3 oros y un bronce en el Mundial de Egipto, sin un solo peso de apoyos de la comisión que Ana Gabriela Guevara representa. Guevara aseguró en varias entrevistas a medios de comunicación esta tarde que las nadadoras y que sus entrenadoras son deudoras y mentirosas y que por ello pueden seguir vendiendo lo que quieran, calzones, tupperware, cosméticos, y que ellos no van a reconocer sus logros. Los que mienten, porque desde el inicio de la administración hemos estado atrás de no solamente de esta disciplina, sino de todas las disciplinas, y que el hecho de lo que sucedió últimamente y específicamente con la Copa del Mundo, pues es un hecho aislado. Si recordamos que hace algunos meses se filtró que se había hecho una reunión donde se les informó cuál era la situación que prevalecía dentro de la CONADE respecto a los deportes acuáticos, pues yo para informarles que esto iba a terminar pasando. Que no lo hayan entendido es distinto, pero la verdad es muy doloso la intención con la que lo han hecho y en la tesitura en la que han vertido la información públicamente, porque pues al día de hoy el total ejercido desde el 19 al 23 para esta disciplina solamente rebasa los 40 millones de pesos. Ahí la dejamos. Gracias. Buenas noches.